laptop diferente que estoy usando, entonces creo que la imagen se ve un poco diferente. Espero que se escuche bien eh, también. Entonces, vamos a ver, oremos que podamos estar atentos a la palabra de Dios y que no vaya a pasar ningún problema técnico tampoco. Así que vamos a orar, por favor. Padre Santo, gracias te damos por tu amor, gracias por este tiempo que tú nos das ahora para dedicarnos a estudiar tu palabra. Señor, queremos enfocarnos en ti, que tu Espíritu Santo nos dirija, que nos lleve a la verdad y también a aplicarla en nuestras vidas. Señor, en este tiempo de Adviento que estamos pasando, que podamos preparar también nuestras mentes y nuestros corazones, enfocarlos en el Señor Jesucristo. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Así que vamos, por favor, ahí a Lucas y hoy día estaremos viendo especialmente el capítulo 1 que empezamos la semana pasada con la anunciación de nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos en este momento a dos mujeres embarazadas, una anciana, que es Elizabeth, y la otra adolescente, que es María. Son dos concepciones milagrosas. La mujer anciana, Elizabeth, había sido estéril toda su vida y ahora en sus 70 y tantos, tal vez 80 y tantos años, junto con su esposo Zacarías, concibe un hijo y queda encinta. Y de la misma forma, María, de tan solamente 14 o 15 o 16 años, queda embarazada siendo virgen, sin la intervención de hombre alguno, sino más bien siendo ese bebé concebido por el Espíritu Santo. Ambas mujeres, tocadas por la gracia de Dios para traer al mundo a Juan el Bautista, que es el más grande profeta que jamás ha existido, el precursor del Mesías, y también al Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Así que de esa forma, Dios rompe su silencio después de cientos de años en los que no había dado una revelación. Dice en Hebreos que en otro tiempo él había hablado de muchas formas distintas por medio de los profetas a los patriarcas. En el Antiguo Testamento él prometió su rey, prometió un salvador, prometió la restauración de todas las cosas. Después de 400 años de silencio, comienza el cumplimiento de su plan de redención. Y estas mujeres, Elizabeth y María, son los instrumentos de la gracia de Dios, del poder de Dios. Y el texto que vamos a ver hoy nos narra un evento especial que los estudiosos de la Biblia han llamado la visitación. Es decir, el encuentro entre María y Elizabeth. Qué hermoso que habrá sido para ellas abrazarse, compartir sus buenas noticias, conversar acerca de lo que Dios estaba haciendo en sus propias vidas. Los secretos, los sentimientos, los temores, las esperanzas, las aflicciones que ambas tenían, las compartían. Y ese momento era un momento único, no entendido por ninguna otra persona, porque ellas fueron las primeras en saber que Dios estaba cumpliendo sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y lo estaban experimentando en sus propios cuerpos. Pero ese encuentro no se da solamente entre María y Elizabeth, sino también que hay un encuentro entre Jesús y Juan el Bautista. Y como veremos en esta narración, ambos tienen ya sus identidades, sus funciones bien definidas, aún desde el vientre de sus madres. Pero en un nivel más profundo todavía, este es el encuentro entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Todo lo que el Antiguo Testamento profetizaba,
lo que la ley apuntaba, todo lo que anticipaba se cumplía en la persona de Jesucristo. Entonces vemos aquí que están frente a frente el último profeta del Antiguo Testamento y el autor del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Mientras leemos este pasaje, entonces tú puedes sentir al leerlo la emoción desbordante, el gozo de los corazones de María, de Elizabeth, al ver que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es fiel. Y ese es mi propósito para este mensaje, que cada uno de ustedes sean desafiados a alabar a este Dios poderoso, a este Dios fiel, un Dios que es digno de confianza, que cumple sus promesas, su palabra es verdad siempre y en el cual tú puedes descansar completamente. Así que vamos a leer, hermanos, Lucas, el capítulo 1, y leamos desde el versículo 39 hasta el versículo 56. Lucas 1, del 39 al 56. Dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Quiero que veamos, hermanos, en primer lugar, que debemos confiar, así como María confió, en el Dios que cumple lo que promete. Confía en el Dios que cumple lo que promete. El ángel Gabriel, eso lo vimos la vez pasada, acaba de anunciar las noticias más maravillosas de la historia. Se las dice a María: serás la madre del Mesías. ¿Y qué tal combinación, qué tal mezcla de sentimientos, de ideas habrá tenido María en su propio corazón? Por supuesto que ella tenía fe, ella creyó en la promesa de Dios, pero todo era abrumador. ¿Cómo sería? Ella tenía solamente 15 años. Necesitaba hablar con alguien, con otra mujer. Y el ángel le dijo: te doy una señal. Tu parienta, la anciana Elizabeth, también ha quedado encinta. Está en el 6º mes. Así que María piensa: su embarazo es como el mío, porque también es milagroso. Y ella es una mujer tan sabia y es mi pariente. Y además el ángel me está diciendo: esta es la señal de Dios. Así que María sentía que Dios le estaba guiando. Se levantó y se fue de inmediato a la región montañosa de Judea, donde vivía Elizabeth. Desde Nazaret era más o menos un viaje de 150 kilómetros, unos 5 días de viaje. No había tiempo que perder. María ya había concebido, aunque ella todavía no sentía nada, pero por eso quería ver a Elizabeth, quería ver la señal de Dios, quería la confirmación personal del anuncio de Dios. Y mientras tanto,
Elizabeth en su casa estaba recluida, estaba alabando a Dios, meditando en su gracia para con ella, como lo puedes ver en Lucas 1, 24, dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ella está meditando en lo que Dios ha hecho en su propia vida. Está viendo su vientre, está sintiendo a su bebé, está con gozo esperando en el Señor. Hasta que un buen día, en el 6º mes de su embarazo, ve en la puerta de su casa a María. Ella entra y, como dice el versículo 40, la saludó. Claro, esto fue más que un simple hola, ¿cómo estás? Fue una expresión genuina de amor. Conforme a la costumbre del Medio Oriente, le dio un beso, le dio un abrazo efusivo, las bendiciones de Dios. Estaba muy contenta de verla otra vez. Y en ese momento ocurre algo increíble, algo asombroso. Elizabeth ya había sentido, porque está en el 6º mes, ya había sentido los movimientos, las pataditas de su bebé, pero al escuchar el saludo de María, esta vez fue diferente. Sintió que el bebé saltaba dentro de ella. Seguramente por todo el camino, María estuvo ensayando cuál era la mejor forma de contarle a Elizabeth lo que le había ocurrido. Pero no fue necesario que María diga nada, porque esa es la señal que estaba esperando. Dios mismo le estaba dando a Elizabeth, llena del Espíritu Santo, interpreta las intenciones del bebé. Mira el versículo 44, lo que ella dice. Tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Un salto de alegría al reconocer la presencia del Mesías. ¿Recuerdas lo que dijo el ángel acerca de Juan? Dijo, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y aquí Juan, en el vientre de su madre, está dando su testimonio. Está saltando de alegría. No puede hablar, no ha nacido aún, pero está saltando de alegría, cumpliendo su ministerio de precursor, apuntando hacia el Mesías. Así que la venida de Cristo trae gozo, no solo para Juan, sino para todo aquel que es salvado por Cristo. El cristiano debería dar saltos de alegría por la preciosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero no solamente el bebé confirma las promesas de Dios, sino Elizabeth misma. Ella cumple aquí una función profética, porque el Espíritu Santo toma control de ella y ella grita con júbilo, expresa a fuerte voz, con gran alegría, la revelación de Dios. Ella no lo sabía, pero el Espíritu Santo le confirma en su corazón, sin que María le diga nada, pero le confirma el Espíritu Santo que María está embarazada. Y no de cualquier niño, sino de aquel que será el Salvador del mundo, el Salvador de Israel. Así que las palabras de Elizabeth expresan lo que María necesitaba escuchar. Dios le estaba confirmando su palabra a María, usando a Elizabeth. Elizabeth no puede contener su gozo porque está en la presencia del Señor. María es bendecida, María es favorecida por Dios. Observe el versículo 42. Exclamó a gran voz, fue un grito de júbilo, y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María, eres bendecida, eres bienaventurada, eres favorecida por Dios, eres el objeto de la gracia de Dios, y no por tus méritos, sino por el fruto de tu vientre. En el versículo 43 ves allí claramente la humildad de Elizabeth, porque tal vez otra mujer se hubiera concentrado en sí misma y hubiera dicho, estoy embarazada, María, no sabes lo que Dios ha hecho conmigo, es un milagro, yo era estéril,
y hubiera pasado toda una hora hablando acerca de sí misma. Pero Elizabeth no es esa mujer, sino que da gracias a Dios por María. Da gracias a Dios por el hijo de María. No estaba celosa, no tenía envidia, sino que se consideraba privilegiada de tener en su casa al Salvador y a su mamá. Observa lo que dice en el versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Ahí ves su humildad. Que la madre de mi Señor venga a mí. Hay algo que aclarar aquí. Elizabeth no está venerando a María. En ninguna parte de la Biblia se le llama a María la madre de Dios. Más bien, ella es la madre de la naturaleza humana de Jesús. Y por eso Elizabeth sabía que solamente uno es digno de toda su adoración. Solamente ella tiene un Señor. ¿Quién es? Es el Mesías, que está en el vientre de María. Ese bebé, María, que está en ti, es mi Señor. Así que guiada por el Espíritu Santo, Elizabeth fue la primera en confesar su fe en Jesús como el Señor. ¿Recuerdas lo que predicaba el domingo en Romanos capítulo 10 del 5 al 13? Que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Y es la primera, Elizabeth, en confesar que ese bebé que aún no ha nacido es mi Señor. Y si tú quieres ser salvo, tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es el Señor. Nosotros tenemos más razones que Elizabeth para gozarnos en Cristo, porque Elizabeth no podía ver con total claridad todo el plan de Dios, pero nosotros 2000 años después, sí lo vemos. Tenemos la revelación completa de Dios. Ella se está gozando por la concepción de Jesús, pero nosotros podemos gozarnos por su vida, por su muerte, por su resurrección, por su ascensión, por su exaltación a favor de nosotros. Pero hay algo más aquí que Elizabeth reconoció. No solamente hay gozo al estar frente al Señor, sino, y esta es la clave en esta primera sección, hay mucho más gozo al confiar en el Señor. Mira el versículo 45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La palabra bienaventurada es la palabra Makarios en griego, es la palabra que Jesús utiliza en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que tienen hambre, aquellos que tienen sed de justicia, porque serán saciados. María fue una mujer que creyó las promesas de Dios y fue bendecida por ello. Dichosa María, alegre, feliz, gozosa, bienaventurada María. Mucho más importante que su condición como mamá de Jesús es su condición como hija de Dios, fiel y obediente a su palabra. Porque nota que aquí Elizabeth no dice bienaventurada, porque eres la mamá de Jesús. No, bienaventurada la que creyó. María es un ejemplo de confianza, de fe, de entrega absoluta a Dios y de cómo Dios cumple sus promesas a sus hijos fieles. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, en primer lugar, lo que estamos diciendo, punto número 1, confía en el Dios que cumple lo que promete. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que hace María? Alaba al Dios que cumple lo que promete. En los versículos del 46 hasta el 56 vemos lo que se conoce como el Magnificat. El Magnificat es el himno que cantó María en agradecimiento y en alabanza
a Dios. Es lo mejor que puede hacer María en ese momento para expresar el gozo de su corazón. Entona una canción. Este es el primero de 4 himnos que están en los 2 primeros capítulos de Lucas. Casi parece un musical, porque los personajes van cantando. A este cántico especial se le conoce como el Magnificat, porque esa es la primera palabra en latín. Nosotros tenemos aquí, en el versículo 46, entonces María dijo, engrandece. Esa es nuestra primera palabra en castellano, pero en el latín es Magnificat, engrandece. Para algunos, cuando leen este cántico, es imposible creer que una adolescente de 15 años haya compuesto una obra maestra como esta, porque está llena de las escrituras del Antiguo Testamento, expresa una teología muy elevada acerca de Dios y demuestra una fe profunda en las promesas de Dios. Entonces, por eso, algunos dicen que en realidad fue Lucas el que compuso este himno y aquí simplemente lo está poniendo en los labios de María. Pero los que dicen esto no entienden la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Lucas no puede ser parte de un engaño así. Las mismas palabras de la canción contradicen esta posición, porque ella dice, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es la canción del corazón de María. Ella está reconociendo que Dios es su Salvador, que ella es pecadora y que le agradece desde lo más profundo de su ser. Bueno, sigue la pregunta. ¿Cómo pudo componerlo una adolescente de 15 años? La respuesta es muy simple. María, de 15 años, conocía muy bien su Biblia. Conocía muy bien el Antiguo Testamento. El Magnificat tiene un parecido con la oración de Ana, la mamá de Samuel, pero también es un himno que cita Génesis, Deuteronomio, Job, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueas, Habacuc y Sofonías. Algunos ni siquiera han escuchado acerca de esos libros, ni siquiera los han leído, pero María había guardado la palabra de Dios en su corazón y por eso brotaba de sus labios de forma fluida y en adoración a Dios. Así que este cántico es un ejemplo de adoración genuina que nace de un corazón de fe de una mujer que había puesto toda su confianza en el Señor. Que nuestros jóvenes y los no tan jóvenes también estén tan saturados de las Escrituras, así como María lo estaba. Solamente Dios merece ser exaltado, glorificado, engrandecido, deleitado como el tesoro supremo de nuestras vidas. Y María sabía que toda la adoración, toda la gloria, toda la honra es solo para Él. No se enfoca en ella, como tantos hoy día la adoran a ella, sino la adoración es solo y exclusivamente para Dios. En primer lugar, María celebra, levanta el nombre de Dios por su obra de gracia a su favor. Los primeros versículos, María le agradece por lo que Él ha hecho para ella. Mira lo que dice del 46 al 49. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Comienza con una técnica que vas a encontrar mucho en la poesía hebrea, que es la técnica del paralelismo. Expresa una idea y en la siguiente línea expresa la misma idea, pero con otras palabras. Por ejemplo, dice al inicio, engrandece mi alma al Señor, y luego dice lo mismo, pero con otras palabras. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es su Salvador, en un sentido personal, porque es Dios quien la había rescatado del pecado,
la había escogido por su gracia para darle una tremenda bendición de ser la mamá del Salvador. Y ella era tan insignificante, pobre, pecadora. En el versículo 48, ella se llama a sí misma sierva. Pero no solamente dice que es una sierva, una esclava de Dios, sino que es la más baja de todas. Dios en su gran amor puso sus ojos en ella. Dice aquí María que él, en el versículo 48, ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza de su sierva. La tomó en esa condición, la perdonó y por su gracia le concedió el más grande privilegio de ser la madre del Mesías. Y por eso María continúa diciendo, aunque soy la más baja de las siervas de Dios, me dirán bienaventurada todas las generaciones. No por su poder, no por su riqueza, no por su santidad, no por sus obras, sino solo por la gracia de Dios que la miró y tuvo misericordia de ella. Otras mujeres hubieran buscado, seguro, ser reconocidas por los demás. Otras se hubieran llenado de orgullo. Otras habrían buscado un título, una posición. Soy la madre de Dios. Pero María no. Ella no confiaba en sí misma. Ella confiaba en el poder de Dios. Mira el versículo 49. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Él obra en mi vida. Algo grande en mi vida. Por su poder, por su gracia, no por sus obras. Y luego termina en el versículo 49, esa primera parte, diciendo, santo es su nombre. Entonces, te das cuenta, todo en la adoración de María está centrado en Dios. En el versículo 46 le llama Señor. En el versículo 47 le llama Salvador. En el versículo 49 le dice el poderoso. Y finalmente, el santo. Y cuando se refiere a sí misma, ella es la esclava, la pecadora, la más baja, la insignificante. Lo que marcó la diferencia en su vida es que confió en las promesas de Dios. María es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en sus hijos fieles. Pero no solamente Dios obró en ella, sino que Dios cumplirá sus bendiciones en todos los creyentes. Mira los versículos del 50 al 53. No solo en María, sino también en ti y también en mí, en todos los fieles, en todos los creyentes. Versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Ahora, María alaba a Dios por lo que hace, no solo por ella, sino porque cumplirá sus promesas en todos los que le temen. Y también cumplirá sus promesas en todos los que le rechazan. En estos versículos, del 51 al 53, son versículos que están escritos en pasado, pero María se está refiriendo a eventos del futuro, que son tan seguros que habla de ellos como si ya hubiesen ocurrido. Es lo mismo que hace Isaías, por ejemplo, en el capítulo 53 de su libro, cuando habla del Mesías, lo hace en pasado. Pablo también dice que Dios nos glorificó, ¿recuerdas en Romanos 8? En realidad lo va a hacer en el futuro, pero es algo tan seguro que Pablo utiliza el tiempo pasado para hablar de nuestra glorificación. La fidelidad de Dios es inmutable. Su misericordia se dirige hacia los que le temen. Son los humildes que están en el versículo 52 que serán exaltados. Los hambrientos del versículo 53, los que serán colmados de bienes, dice allí, serán saciados. Claro, ella habla en pasado, ¿no? Colmó de bienes, exaltó a los humildes, pero es lo que ocurrirá en el día final. Y también
no solo cumplirá sus bendiciones en los creyentes, sino que también cumplirá su juicio en los soberbios. El Hijo de Dios viene por segunda vez y viene para establecer su reino con poder. Destruirá a cada nación soberbia y humillará cada corazón orgulloso. Las personas que él exaltará son los débiles, son sus hijos fieles, son los que reconocieron ser pecadores. Pero las personas que juzgará son los orgullosos, son los que rehúsan humillarse, los que rehúsan reconocer que Dios es el Señor. Entonces, lo que va a ocurrir es que Cristo revertirá las condiciones actuales. Los que confían en sus riquezas hoy, los enviará vacíos, dice aquí. Pero los pobres en espíritu hoy serán saciados en la presencia de Dios. Cristo se opone a la injusticia de los poderosos y los castigará, de los orgullosos y los castigará. Él viene pronto para derrocarlos, para comenzar a reinar con justicia y con vara de hierro. Sí, Cristo nació en un pesebre y murió una muerte en una cruz vergonzosa. Fue humillado hasta lo máximo, pero por eso Filipenses dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y delante de ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Esa es la forma como Dios opera. A los humildes les da su gracia, pero a los que confían en sí mismos les da su justicia, su juicio. Cuando tú buscas satisfacer solamente tu propio ego, querer tener poder y riquezas y fama, pensando que ese es el propósito de la vida, cuando tú prefieres cualquier cosa antes que Cristo, como el dinero, el trabajo, incluso la familia, que es algo bueno, entonces Él no tiene nada para nosotros. El versículo 53 dice, a los ricos envió vacíos. Pero cuando dejas tu orgullo a un lado, cuando reconoces que eres pecador, cuando reconoces que sin Cristo eres nada y que necesitas su amor y su perdón, entonces Él te da vida abundante, te da un propósito y te satisface con su gracia. Finalmente, Dios cumplirá sus bendiciones en María, Dios cumplirá sus bendiciones en sus hijos, Dios cumplirá su justicia, su juicio en los soberbios, y finalmente, Dios cumplirá sus promesas a Israel. ¿Cuánto amaba María a su pueblo Israel? Su corazón palpitaba con la esperanza mesiánica, con la promesa de liberación, de restauración, de bendición para todas las naciones que Dios había dado a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora ella se daba cuenta que el Mesías nacía de ella misma y la esperanza de Israel entonces y de todo el mundo estaba en su vientre. Observa cómo María le llama a Israel en el versículo 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Está diciendo esto, es una hermosa frase. Dios se acuerda de sus promesas. Dios es fiel. Él no olvida su gracia, no olvida su misericordia, no se olvida de los patriarcas, no se olvida de Abraham, Isaac y Jacob. Él mismo se hace llamar el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él mismo les hizo promesas. Y les hizo promesas acerca de Israel, que se cumplirán en el reino del Mesías. Este es el Dios que María alaba. Y es el mismo Dios que nosotros adoramos hoy. Un Dios fiel, un Dios que nos anima con sus promesas,
de levantarnos, de salvarnos, de exaltarnos, si es que nos humillamos delante de Él. Este es un himno que nos anima a confiar en Cristo. La pregunta para nosotros todos en esta noche sería, ¿crees en sus promesas? ¿Crees que Él puede perdonar tus pecados, limpiarte y darte vida eterna? ¿Crees que Él puede mostrar su gracia a un pecador y que Él puede convertirte en su hijo si tú te entregas a Él? ¿Tú crees que Él puede hacerte una nueva criatura con un nuevo propósito, con nuevos deseos, con una nueva naturaleza para servirle, para agradarle, para adorarle? Si te humillas arrepentido delante de Él, ¿lo crees? No hay una roca más fuerte, no hay un ancla más firme para tu vida. Todo lo demás en el mundo fallará, pero Dios nunca va a fallar, porque Él es eternamente fiel. Y si tú confías en Él, en el Señor Jesucristo, entonces tienes la vida eterna, la vida abundante y las bendiciones por toda la eternidad junto con Él. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo precioso de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por este encuentro entre María y Elizabeth. Algo tan sencillo, pero que nos enseña grandes lecciones. Gracias, Señor, por la fe de María, la fe de Elizabeth, su humillación, su confianza delante de ti. Y ayúdanos a aprender nosotros también, a considerarte a ti como el soberano, el santo, el poderoso, que está lleno de gracia, lleno de amor, lleno de justicia también. Y a vernos a nosotros como lo que somos realmente delante de ti, siervos, esclavos. Señor, gracias por haberte dignado mirar nuestra bajeza, habernos visto con misericordia y habernos salvado por tu pura gracia. Te pido, si es que hay alguno todavía que no tiene a Cristo, todavía hay orgullo en su corazón, que tú, Señor, trates con él y que obres en él, que tu Espíritu Santo lo salve. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.